Hola muchachos, buenos días. Para empezar ahorita vamos a hacer la presentación del proyecto final, que es lo que vamos a trabajar con ustedes en estas semanas restantes del año lectivo. El proyecto es bastante sencillo, así que hoy vamos a presentarles el proyecto que vamos a tratar. Recuerden que este proyecto tiene que ver con la convivencia que nosotros tenemos con distintas personas, como de nuestra familia, vecinos, etcétera. Entonces, en este momento les voy a presentar el proyecto, ¿ya? Luego de presentarles el proyecto, vamos a trabajar en una dinámica y les voy a explicar cómo vamos a evaluarles siempre y cuando utilicemos este tipo de cosas, ¿ya? ¿Necesitamos anotar algo? No, muchachos, por esta clase no necesitan anotar nada. A ver, entonces hoy vamos a hacer la introducción al proyecto final, que es lo que vamos a trabajar en estas últimas semanas. Entonces hoy van a conocer cuál es el proyecto final y van a conocer, vamos a trabajar las bases para este mismo proyecto, ¿ya? Recuerden que este se relaciona con la convivencia adecuada en nuestra aula de clases y con la convivencia que tenemos también en casa con nuestra familia y personas cercanas, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer hoy. Entonces, para relacionar o para definir en qué consiste nuestro proyecto, vamos a trabajar en tres cosas. Observen, por favor, la imagen y díganme qué es lo que observan ahí. Relacionen con los temas que revisamos durante el primer Familia, trimestre. Dígame, señor Mendieta. veo una familia. Ya, pero más allá de la familia, traten de relacionar con los conocimientos que nosotros adquirimos en este segundo trimestre. Entonces, ahí está implícito. Riéndose, los Ah, gestos, ¿Cuál? los gestos, Ya tiene que ver con los la comunicación. movimientos. Pero esta comunicación es. viendo. Recuerden que Es nosotros vimos el debate, el foro, vimos las mesas. Entonces, en general, un conversatorio. exacto, muy bien, señor Mendieta. Esta es la comunicación grupal. Entonces, una de las partes de nuestro proyecto tiene que ver con la comunicación grupal. Ahora, el segundo eje de nuestro proyecto es relacionado a la imagen que ustedes pueden observar ahí. ¿Qué observan? Relacionando con temas del segundo trimestre también. Un periódico. Ya, exacto, un periódico. Recuerden que nosotros aprendimos a redactar varios textos periodísticos. Entre ellos estaba el reportaje, que es el segundo eje sobre el que vamos a trabajar en su proyecto del examen trimestral. Y finalmente, vamos a ver nuevamente lo de la comunicación grupal. Entonces tenemos tres ejes distintos. Y el último eje que me faltaba adicionar, aparte de la comunicación grupal, que ya se mencionó, y de los textos periodísticos, es la forma en la que nosotros hablamos. ¿Se han dado cuenta que a pesar de compartir un mismo idioma, cada uno habla de forma distinta? ¿O usted considera que habla igual que su mamá, que su papá, que sus hermanos menores? Los cuencanos, profe. Exacto, inclusive cambia hasta nuestro tono de voz o nuestro acento de acuerdo al lugar en donde vivimos. Entonces, eso también se va a relacionar con nuestro proyecto. Entonces, tenemos tres ejes para el proyecto. La forma en la que hablamos, la comunicación grupal y los textos periodísticos. ¿Qué vamos a hacer entonces al final de este proyecto? Vamos a redactar un reportaje, vamos a realizar un foro que tenga como tema las variantes del habla. Pero en esta vez vamos a tratar varias variantes porque como nos decía el señor Borja, los cuencanos hablan distinto a nosotros. Esa es una variante de acuerdo al lugar. Hay otra variante de acuerdo a la edad que tenemos. No hablamos igual que hace varios años. Entonces eso va modificándose. Vamos a revisar algunas variantes, algunos tópicos que permiten que nuestra habla vaya modificándose. Entonces ese es nuestro proyecto de examen trimestral. Ahora, como vamos a trabajar en diferentes fases, el proyecto para ser evaluados, ustedes van a ser evaluados con las clases que nosotros hagamos, las, van, las vamos a evaluar con esta de aquí. Esta de aquí es una lista de cotejo, entonces todas las clases que ustedes ingresen, todas estas se van a evaluar, todas estas de aquí. Entonces, lo primero que se les va a evaluar es que si escuchan de forma adecuada los temas y si participan de forma activa. Entonces, esto, en síntesis, es una escucha activa que a medida de que se les vaya proporcionando ideas, ustedes también sean capaces de responder y generar las suyas, como es en el caso ahorita del señor Borja y del señor Mendieta, quienes ya van cumpliendo este indicador de aquí, en la lista de cotejo. Otro de los tópicos que va a ser evaluado es si intervienen en el desarrollo de la clase utilizando un vocabulario específico. Vamos a trabajar un tema que tiene que ver con palabras en específicas, hoy las vamos a empezar a definir y a medida que las vayamos aprendiendo las tenemos que utilizar. Segundo. La tercera, Puedo utilizar el vocabulario vulgar. no,
Están en el aula de clases, recuerden. Luego dice, redacta con coherencia y cohesión el reportaje. Recuerden que ustedes van a redactar un reportaje con el tema que ya les acabo de decir. Y vamos a atravesar por varias fases de escritura. Entonces, cada fase deberá ir cumpliendo con estas características. Tercer tópico. El cuarto, se identifican términos propios cuando hagamos lecturas. Y el quinto, si vamos completando las actividades propuestas, como por ejemplo hoy. Entonces, todas las clases, a pesar de que ustedes no me envíen algo físico que evalúe su trabajo, va a estar evaluada con esta lista de cotejo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda? No. Muchas gracias. Listo. Entonces, una vez que ya se ha presentado el proyecto que vamos a trabajar, ya saben qué es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar ya. Vamos a recordar ciertas cosas que nos sirven para este proyecto de aquí. Y vamos a hacerlo de esta forma. En esta diapositiva hay 32 preguntas. Vamos a hacer dos equipos, un equipo de los pares y un equipo de los impares. Entonces, a medida de que yo vaya preguntando, cada persona va a responder una pregunta, escogiendo el número que guste. Por ejemplo, vamos a iniciar con Cruz. El señor Cruz es parte del equipo impar. Entonces, de acuerdo a su número de lista, ya sabe si es par o impar. Señor Cruz, escoja un número del 1 al 35 de las fichitas que ve ahí. Yo solo hay 32. 32 ya, 32. Señor Cruz, Dígame, profe. escoja una fichita de ahí, del 1 al 32. 29. Ya, el 29. Entonces yo hago la pregunta y ustedes el encargado de responder, ¿ya? Igual vamos a ir acumulando puntos. Después les cuento para qué vamos a hacer los puntos, ¿ya? Entonces, 29. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la función que cumple el moderador dentro de las formas de comunicación grupal? A ver. 3. No, profe, a ver. La función que cumpliría es de que la discusión se desarrolle de manera fluida, algo así. Ya puede ser, es la idea en general. ¿Alguien más sabe la respuesta acertada? Exacta. Profe, Mantener- ¿puede ir al baño? Profe, ayuda con los tiempos. Y si se trata de un debate, al final da un resumen. Exacto. Muy Ese no es el secretario. bien, señor Madero. Entonces, recuerden que el moderador de cualquier forma de comunicación, como en nuestro caso que vamos a desarrollar un foro, será el encargado de mantener el orden, es decir, de que se cumplan los tiempos asignados al inicio y de que no hablen todos a la vez, sino de que vaya hablando uno de acuerdo a cómo se desarrolla el tema. Bien, señor Madero. Siguiente. Estoy Entonces, aburriendo, profe. vamos con Pillajo. Señor Pillajo. Señor Pillajo. Escoja un número del 1 al 32, excepto el 29. Ya saben que los que ya se escogieron no se pueden volver a escoger. 11. 11. Ya. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué es la comunicación grupal? Una comunicación de varias personas. Está bien. Bien, señor Pillajo. Comunicación en la que intervienen varias personas. Listo. Vamos con Rivera. Paula, ¿está? No. Entonces, Jiménez. Señor Jiménez. No. Sí estaba el señor Jiménez. Lo vi por aquí. No. Ya vamos con Bernarda. Bernarda. Y sí está el señor Jiménez. No, tampoco. No, profe. Ya, el señor Jiménez dice... Profe, el Jiménez escribió en el chat. Ajá. 8. Pregunta, señor Jiménez. ¿Qué tipo de texto periodístico sirve para contar un hecho actual? Responde en el mismo chat. Ahí veo su respuesta. ¿Qué tipo de texto periodístico nos sirve para informar un hecho actual? Hecho actual, texto periodístico de hecho actual. De carácter informativo. Señor Jiménez. Noticia. Bien, señor Jiménez.
Recuerden que las noticias son redacciones cortas, entonces en este caso no vamos a hacer una, vamos a hacer un reportaje. Y vamos con la última. Bernarda, Ya, dígame. ya escoja su número, por favor. 10. Ya, el 10. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de texto periodístico de opinión permite manifestar el criterio del medio de comunicación? Es decir, ¿cuál es el tipo de texto periodístico, categoría opinión, que permite expresar el criterio en general de todo un medio de comunicación? Por ejemplo, del comercio, de la hora, dependiendo el medio en el que se escriba. ¿Cuál es? Uno que es de opinión, que tiene un título más o menos comercial. De acuerdo a sus características, ¿qué tipo de texto será, Bernarda? No me acuerdo el estilo. ¿Alguien se acuerda? Tipo de texto periodístico, de opinión, título llamativo, no tan extenso, que permite manifestar la opinión del medio de comunicación, no solo del periodista. Recuerden que ustedes hasta escribieron estos textos. ¿Nadie se acuerda? Sí, pero no me acuerdo. Lo siento. Categoría opinión, muchachos. Dentro de las opiniones vimos un texto que era corto, título comercial, no se ponía en las esquinas, utilizaba la mayor parte del espacio y se firmaba con seudónimos. También vimos eso. O inclusive no se firmaban, eran anónimos, porque representaban la visión del periódico. ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? La respuesta era editorial. Recuerden que las editoriales manifestaban en general los puntos de vista del medio de comunicación. Una vez que hemos recordado así en forma muy general todo lo que hemos revisado, vamos a volver a la parte de acá. Y ustedes, por favor, tienen un minuto para responder estas 3 preguntas que están en este momento en su pantallita, ¿ya? Como les había dicho que no vamos a escribir, entonces no las vamos a escribir, pero vayan respondiéndolas para que después puedan compartir sus respuestas, ¿ya? Respóndanlas. Y luego las vamos compartiendo. Un minuto para que piensen en la respuesta. Piensen, piensen. Mientras ustedes piensan en la respuesta, yo rapidito les tomo lista, ¿ya? Vinicio. Presente. Bautista. Presente. Isaac Borja. Presente. Narda. Presente, Lisne. Calles. Presente. Johan. Presente. Señor Cruz está. Señor Eli. Presente. Señor Galindo. Profe, se pasó de mí. Presente. Ya sé que está, señor Cruz, porque ya respondió la pregunta. Señor Jiménez, igual ya sé que está. Señor Madero, ya sé que está. Michelle Marín. Presente. Señor Mendieta, ya sé que está. Martina Montúfar. Presente. Esteban Muñoz. Presente. Señor Pillajo, ya sé que está. Señor Ramírez. Presente. Paula Rivera. No. Andrea. Presente. Abigail. Presente. Francisco Bisuete. Presente, profe. Mateo Zurita. Presente, profe. Ok, listo. Verán, muchachos, como les había dicho, por unas clases voy a ir anotando sus participaciones y quien tenga más participaciones tendrá un beneficio adicional en su examen quimestral. Puntos extras o lo que les sirva de acuerdo a las calificaciones. Entonces, aparte de las listas de cotejos aplicadas, sus participaciones suman para este punto final. Listo. Vamos a leer la primera pregunta y la vamos a responder. Por favor, señor Bisuete, léanos la pregunta y díganos cuál fue su respuesta. Considera que existe un organismo encargado de normar el habla de todas las personas en el mundo. Esto se refiere a que, o sea, pongas a cada familia o cultura, sí, cada país tiene lo que le distingue de su forma de hablar. Ya, pero es que lean bien la pregunta, por favor, muchachos. La pregunta es clara. ¿Hay o no hay un organismo en el mundo que nos diga que está bien dicho y que está mal dicho?
Profe, Dígame, Andrea. Entonces, no. ¿puede ser algo como la RAE, algo así? Algo así. Nosotros sabemos que la Real Academia de la Lengua norma la escritura, es decir, nos dice que está bien escrito y que está mal escrito. Pero en cuanto al habla, ¿ustedes creen que hay algún organismo que nos dice cómo se debe decir, cómo se habla bien, cómo se habla mal? ¿Habrá? No. Exacto, señor Madero. No hay ningún organismo que nos norme la forma de hablar. ¿Saben por qué no hay ningún organismo que forme nuestra forma de hablar? Porque se considera, hay una disciplina denominada lingüística que nos dice que nadie habla mal. Es decir, la forma en la que hablamos nosotros es una variante única. Y sería casi imposible que exista un organismo así porque tendría que estudiar el habla de cada una de las personas. Por lo tanto, no existe un organismo como la RAE para normar lo que hablamos. Pero recuerden que acabamos de aprender un concepto, lingüística, que es una disciplina que se encarga de estudiar la lengua, es decir, la forma en la que hablamos. Ese es el primer concepto que vamos a aprender. Luego, relacionado a la lingüística, vamos a aprender otro concepto que se denomina dialecto. ¿Quién sabe qué es un dialecto? Lo vamos a ver con la respuesta a su segunda pregunta. La forma de hablar de una región. Exacto, bien, Abigail. El dialecto es la forma de hablar de la región. Entonces, vamos a pedirle al señor Muñoz que nos lea la segunda pregunta y que por favor nos diga cuál fue su respuesta. ¿Qué tenemos en común todos quienes habitamos América del Sur? Yo puse que una mayoría habla en español. Exacto, muy bien, señor. ¿Cómo? La respuesta correcta era la misma. En común tenemos que en la mayor parte del territorio dominamos el español. Andrés, dígame. Puede ser que son lenguas románticas, o sea, derivadas del latín también, porque el castellano y el portugués se derivan del latín. Exacto. Ese es lo más profundo, que nuestro español y el portugués se derivan de las lenguas romances, son parte de esa categoría de las lenguas. Eso también es del común, pero es un poquito más profundo. En sí, en general, la respuesta es que compartimos el español. Y ahí venía a relacionarse la definición de dialecto, porque de acuerdo a la región que nosotros habitamos, nuestro tono, nuestro acento va variando. Inclusive dentro de nuestro país, las 3 diferentes regiones, hay una variedad de acentos. ¿Lo han notado? No. No. Sí, los costeños. Hablan chistoso. Exacto. Cuando hablamos con una persona de la costa o con otra persona de cualquier otro lugar, notamos la diferencia. Por ejemplo, los cuencanos hablan como cantado. Nosotros no lo hacemos de forma normal. Pero también tenemos características que hacen propio nuestra forma de hablar. Por ejemplo, al finalizar las frases aumentamos la F. Lo hacemos inconscientemente con las expresiones de ley y relacionadas. Inclusive nuestra habla, la vamos a estudiar después, se caracteriza por muchas cosas. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho los verboides, a pesar de que no sabemos qué son. Han escuchado las expresiones de darás viendo al guagua. Entonces ese darás viendo es parte de una característica de nuestra habla. Y vamos con la última pregunta. Verán, 2 conceptos, lingüística y dialecto hasta ahorita. Vamos con la última. Vamos a pedirle a el señor Galindo que nos lea la tercera pregunta y nos diga cuál fue su respuesta. Profe, hay que anotar. No, habíamos quedado en que hoy no anotamos, pero necesito que aprendan los conceptos. Si no se van a aprender, entonces sí, anoten. Ah, ya. A ver, ¿qué tiene en común mi forma de hablar con la de mi familia? Ya. ¿Cuál fue su respuesta? No sé, profe, creo que sería como que, o sea, como que, es que no sé, como que ellos me enseñaron así, entonces hablo igual que ellos. No. Ya podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál puede ser otra respuesta? ¿Quién más nos comparte cuál fue su respuesta? La forma de expresarse. Ya, bien, señor Bisuete. ¿Qué más? Como que modismos, profe, a veces también. Ya es bien, Andrea. Entonces, el común que tenemos con nuestra familia es el dominio de las mismas palabras en general, porque como ustedes lo acaban de decir, aprendemos de ellos, entonces dominamos las mismas palabras o las mismas expresiones que cotidianamente utilizamos. Ahora, habíamos visto ya el concepto de dialecto.
Ahora vamos a ver un nuevo concepto. Y ese nuevo concepto se denomina sociolingüística. Y la sociolingüística es aquella que me indica o que se dedica a estudiar cómo la sociedad va variando y la lengua también. Entonces, la sociedad de ahora no es la misma que hace 20 años. Entonces, su forma de hablar ha ido cambiando. Y la sociolingüística se encarga de estudiar eso. Cómo la sociedad cambia y con ello cómo cambia nuestra forma de hablar. No hablamos igual que hace 20 o 30 años. Vamos modificándolo. Y eso se encarga de estudiar la sociolingüística. 3 conceptos. Lingüística, ¿No me sociolingüística. puede repetir, por favor? Perdón que lo interrumpa. No se preocupe, Andrea. Entonces, recuerden que la sociolingüística se encarga de estudiar cómo varía la sociedad, cómo cambia. Y con ella, cómo cambia la forma de hablar. Es decir, tenemos clarísimo que el habla no es un concepto estático. Cambia todo el tiempo. Es decir, que de aquí a unos 20 años más, nuestra forma de hablar quizá ya será un arcaísmo. Nuevo concepto, ¿qué es un arcaísmo? Como que una expresión antigua. Exacto, muy bien, Andrea. Entonces, los arcaísmos son expresiones que van caducando, es decir, que pierden su validez y por lo tanto ya no están en boga, no están de moda. Por ejemplo, para nosotros las expresiones que utilizan nuestros abuelitos son arcaísmos, porque quizá ya no conocemos muchos. Por ejemplo, Como pelada. exacto, muy bien. Entonces, eso ya es un arcaísmo. Recuerden entonces que la lengua está variando. Hemos visto varios conceptos. Ya van 4. Ya. Ahora vamos a... Eso en cuanto a las ideas generales de lo que vamos a revisar en cuanto a la lengua. Vamos a revisar que hay variantes. Entonces, la siguiente semana vamos a ver cuáles son específicamente esas variantes. Variantes de edad, variantes de geografía, variantes de situación. Vamos a ver todas estas variantes para que quede demostrado que no siempre hablamos igual. También cambiamos nuestra forma de hablar. Y vamos a ver ahora un poquito de lo que es el proceso de escritura. Muchachos, ustedes saben que siempre que vamos a redactar cualquiera que sea el texto, sea un poema, sea un cuento, sea una noticia, sea un reportaje, como en nuestro caso, utilizamos este proceso de escritura. Entonces, esto lo vamos haciendo de forma ordenada. Por ejemplo, ahorita que nuestro tema es escribir un reportaje, para la fase de la preescritura, en este momento ya hemos hecho hemos visto ya en general algunas ideas. Por lo tanto, vamos a hacer una lluvia de ideas rápida. De acuerdo a lo que hemos escuchado y al tema que vamos a tratar en el reportaje, ¿qué ideas les podrían servir a ustedes para redactar su reportaje? ¿Qué ideas les sirven? ¿De qué iba a ser el reportaje? Un hecho actual, puede ser. Ya podemos hablar de la actualidad. Recuerden que el reportaje debe estar basado en lo que hemos hablado hace ratito, en que el habla está variando, es decir, cambia todos los días. Todos los días, gracias a la influencia de la tecnología, de los youtubers, o de personas que dominan o que son parte de representantes del habla, esta habla va variando, va cambiando, no es estática. Entonces, con todas esas ideas, ¿cuáles les sirven a ustedes para redactar su reportaje? La actualidad. Ya más de la actualidad, ¿qué ideas les sirven? Para Las redactar? preguntas que nos mostró hace rato, ¿no? Exacto, bien, Johan. Las preguntas pueden ser base para redactar su reportaje. ¿Qué más les puede servir para redactar su reportaje? Los términos. Los términos también son parte del reportaje, bien, Johan. Deben estar incluidos en el reportaje, porque acuérdense que el reportaje es el texto periodístico más extenso. Por lo tanto, necesitan utilizar bastante información y la información a buscar puede estar basada en las preguntas y puede utilizar los términos. ¿Qué otras ideas les sirven para su reportaje? Opinión de las personas, puede ser. Ya podremos poner opinión cuando vamos recolectando la información. ¿Qué más? Testimonios. Bien, Abigail. Los testimonios Testimonios. han variado la lengua. Abigail. ¿Qué más? ¿Qué más les sirve? Ustedes van a hacer un reportaje. Entonces, con las ideas generales que les acabo de dar hace un momentito, tenemos que empezar ya a generar sus propias ideas. Hemos visto que podemos utilizar las preguntas, podemos utilizar testimonios, podemos utilizar opiniones e incluso podemos adicionar vocabulario en específico. Lo que acabamos de hacer ahorita, rapidito, es parte de la preescritura. Es decir, antes de escribir, siempre pensamos en qué ideas podemos utilizar. Esa es una estrategia, la lluvia de ideas.
pero también en la preescritura le atribuimos el objetivo a nuestro texto. Es decir, pregúntense ahorita, ¿para qué quieren escribir este reportaje? Y la respuesta no puede ser para aprobar la asignatura, porque eso ya está entendido. Piensen y respondan a la pregunta. ¿Para qué quiero escribir yo este reportaje? ¿Para qué les gustaría escribir el reportaje? Profe, pero el reportaje es tema opcional o usted nos da el tema. El tema es el que les acabo de manifestar, en las variaciones de habla, de acuerdo a los criterios que vamos a ver. Entonces, el hecho, lo que vamos a tratar en general en el reportaje es que el habla está cambiando de forma constante. Entonces, ¿con qué objetivo les gustaría escribir su reportaje? ¿Cuál podría ser? Informar. Ya, informar podría ser, es un buen objetivo. ¿Qué más? Entretener. Puede ser entretener cuando adicionamos las opiniones o los testimonios. ¿Qué más? Profe, Dígame. de cómo las personas pueden adaptarse a la nueva comunicación, a la nueva forma de hablar. Exacto, bien, señor Bisueto. Podríamos hacer incluso una forma de explicar, podemos explicar cómo las personas se adaptan a las nuevas formas de comunicarse. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo podríamos ponerle? También como poco a poco se ha perdido los lenguajes arcaicos y están suplantados por los nuevos. Ya bien, Abigail, podemos explicar también cómo se han perdido las hablas antiguas y se van cambiando con el tiempo. Bien, entonces lo que acabamos de hacer ahorita es establecer el objetivo de nuestro... Andrea. Profe, ¿cuál es el tema del reportaje o nosotros tenemos que escoger? El tema en general del reportaje es las variaciones del habla, el título y la redacción, ustedes los van a escoger. Entonces el tema en general es cómo varía el habla en la sociedad, de acuerdo a varios factores que vamos a empezar a ver. El título y la redacción ustedes la hacen, pero el tema en general es la variación del habla. Es decir, que el habla no está estática y que cambia constantemente. Todo lo que acabamos de hacer ahorita, volviendo a lo que estábamos haciendo, es parte de la preescritura. Todo esto lo hacemos antes de escribir. Luego vamos a escribir el reportaje. Cuando ustedes terminen de escribirlo, vamos a revisarlo. Y para revisar su reportaje vamos a utilizar 3 estrategias. La primera estrategia que vamos a utilizar es la autorrevisión. ¿Qué querrá decir autorrevisión? Como que tú evalúas tu propio trabajo. Exacto. Ustedes lo van a volver a leer nuevamente, van a releer su reportaje y van a realizar las correcciones necesarias. Van a sugerirse cambios. Qué sé yo, se les olvidó la coma, el punto, repitieron la idea, todo eso es parte de la autorrevisión. Luego vamos a hacer una heterorevisión en la que vamos a intercambiar sus reportajes entre ustedes, entre sus compañeros. Es decir, por ejemplo, el señor Carrasco va a cambiar con Andrea, el señor Bautista con el señor Bisuete, entonces vamos a intercambiar esos reportajes para que sus compañeros los lean y les hagan las correcciones necesarias. Esa es la segunda fase de la revisión. Y la tercera fase de la revisión es la que realizaré yo. Es decir, cuando ustedes ya hayan corregido sus errores, los errores que les sugirieron sus compañeros, vamos a hacer una revisión final. Y luego de eso vamos a hacer una serie de correcciones, las 3 correcciones. Y cuando ya hayamos corregido, el reportaje está listo para publicar. Es decir, que ya redactaron perfectamente este texto. Entonces, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Puede repetir, profe, las 3 fases? Es que no copié. Ya, las 3 fases. La autorrevisión, la que ustedes mismos revisan. Es decir, ustedes releen su texto y lo van corrigiendo. Si se olvidaron el punto, la coma, la tilde, entonces ustedes mismos lo corrigen. Una vez que hagan su autorrevisión, envían su texto a un compañero, lo vamos a intercambiar. Esa es la heterorevisión. Alguien más va a revisar su reportaje. Y finalmente hay una revisión de expertos, es decir, en este caso yo voy a revisar su reportaje para realizar las correcciones necesarias y que este esté listo para publicar. Entonces esas 3 fases de revisión las van a atravesar. Eso en general. ¿Hay alguna pregunta en base a todo lo que hemos visto hoy, que son solamente las bases para nuestro proyecto? ¿Todo está claro? Sí, no, tal vez. Profe, ¿cuándo tenemos que entregar eso? ¿O vamos a ir haciendo en el transcurso del blog? En 6 semanas. Entonces, la siguiente semana ya empezamos con la fase. Esta semana vamos a empezar ya con la preescritura. Les vuelvo a plantear el tema. El tema es el habla se modifica a diario, es decir, todo el tiempo el habla cambia. Entonces, vamos a trabajar en la preescritura. Quienes no dieron sus ideas para redactar su reportaje,
háganlas. Porque la semana que viene deben tener listo las ideas base, es decir, la lluvia de ideas debe estar lista, y además de ello debe estar propuesto el objetivo del texto. Así, si en este momento no lo propuso, produzcalo para la siguiente semana. Ese es nuestro requisito para la siguiente clase. Esta fase de la preescritura va a estar lista. ¿Está claro? ¿Y cuántas líneas, profe? ¿Cuántas ideas? En la lluvia de ideas por lo menos deben tener unas 5 o 6 ideas generadas para redactar su reportaje. Y el objetivo es uno solo, entonces no hay más. Es corto lo que tienen que hacer en preescritura. Y eso es lo que van a hacer para la próxima semana. Es nuestro requisito principal. Pero no que sea a mano, ¿verdad? Exacto, eso ténganlo listo en su hojita de la carpeta. Y la siguiente semana tengan listo su material. Además de ello, no se olviden los conceptos que aprendimos hoy porque los vamos a trabajar todas las clases. Y si no se entiende el concepto, no van a entender la idea. ¿Todo claro, chicos? Profe, ¿y qué hacemos en computadora? La pueden hacer en computadora, no hay problema. Lo importante es que tengan ya las ideas y el objetivo listo. Eso es lo importante. Ok. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la siguiente semana. ¿Todo claro? Yo, profe. Listo, chicos. Entonces, Profe, le tenemos que mandar para el próximo lunes. no hace falta que me envíen Ok. nada, las ideas deben estar listas para el próximo lunes. Entonces, ustedes las tienen el próximo lunes para poder empezar. Y me enviarán la siguiente semana. Ya. Entonces, hoy les evalúo con la lista de cotejo que les mostré. Y eso sería todo. Cuídense, muchachos. No se olviden de hacer la preescritura y de aprenderse los términos nuevos, ¿ya? Yo, profe. Chicos. Adiós.